Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios en Restaurando Vidas en Cristo. Muchas bendiciones esta mañana, qué bendición el poder seguir escudriñando las Escrituras y poder recordarnos, porque ya ve que con el tiempo hay ciertas cosas que tenemos que estarnos recordando, ya que el enemigo es astuto y él trata de que nos olvidemos de muchas cosas sencillas, básicas, pero que tenemos que estar constantemente recordando. Quiero llevarlo al Salmo 32, versículo 10. Y dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Fíjese cómo el Señor, esta mañana yo sentía muy fuerte en mi corazón el hablar de la bondad y del amor de Dios, pero fíjese que hay muchas cosas que encierran la bondad y el amor de Dios. Muchas veces nosotros simplemente pensamos, oh, Dios es bueno, oh, Dios me ama, e incluso con el tiempo se nos olvida y empezamos a dudar del amor de Dios, empezamos a dudar que Dios está ahí, especialmente cuando las angustias, cuando las preocupaciones vienen. A veces hay problemas hay personas que en problemas económicos se olvidan que también Dios les ama y que Dios está ahí, que está ahí para suplir todas nuestras necesidades, porque eso es lo que tenemos, un Dios bueno, misericordioso. Y fíjese que si la palabra dice en el Salmo 32, verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Encierra todo lo que el Señor suple para nosotros. La misericordia de Dios está con nosotros, que si tenemos necesidad económica, el Señor suple, el Señor provee, el Señor da y el Señor nos bendice. Pero es algo que constantemente nosotros tenemos que meditar en la bondad, el amor de Dios, en la misericordia del Señor, que si Él dice que nos va a llenar de misericordia, que vamos a estar rodeados de la misericordia, vamos a estar con toda nuestra canasta básica, con toda nuestra necesidad suplida de parte de Él, porque no vamos a estar llenos de misericordia y vamos a estar en carencia, con falta de lo que necesitamos. Ese no es el Dios que nosotros tenemos. Tenemos un Dios bueno y bondadoso que está siempre ahí para ayudarnos. Fíjese que Dios es un muy buen Dios porque siempre quiere lo mejor para nosotros. Su bondad es demostrada por medio de las acciones que Él hace para nosotros. Fíjese que nosotros nos olvidamos a veces de que las cosas que vemos, la magnitud de las cosas que Él creó es porque su bondad y su amor para nosotros. Cuando nosotros vemos el sol que sale todas las mañanas, cuando nosotros vemos la lluvia que cae, cuando nosotros vemos esas flores que salen en nuestros jardines, que tenemos en nuestros jardines, vemos la bondad de Dios. Fíjese que sin sol no podríamos tener la comida que necesitamos y estaríamos en tinieblas. Pero nosotros olvidamos el ver por medio de la demostración de las cosas que el Señor ha hecho para nosotros, ver el amor de Dios y ver la bondad de Dios para con nosotros. Nosotros podemos ver la evidencia del amor de Dios y de la bondad de Dios por medio de los regalos que Dios ha hecho para nosotros y que son día con día. El Señor nos da buenos regalos, buenos dones día con día, y uno de los regalos que Dios nos ha dado, fíjese que son la sanación, la protección, la paz, el gozo, la fuerza, la sabiduría y muchas otras bendiciones más y muchas promesas, y eso es evidencia del amor de Dios, todo lo que Él ha dejado preparado para nosotros. Y aquí leíamos en el Salmo 32, capítulo 10, que muchos dolores habrá en el impío, el que no tiene a Jesucristo, el que no está con Él, mas el que espera en Jehová lo rodeará la misericordia. Y estamos rodeados de la misericordia y de la bondad de Dios. Cuando nosotros somos sanos, cuando recibimos sanación de parte de Dios, esa es la bondad y el amor de Dios. Son regalos que el Señor dejó para con nosotros, para que nosotros los gozáramos acá sobre la tierra y nos supliéramos por medio de su sanación, de su sanidad, por medio de su protección, de su paz. Cuando nosotros estamos en paz, es bendición de Dios y es parte de la evidencia
del amor de Dios, de la fuerza de Dios para con nosotros. La sabiduría de Dios es un regalo de parte de Dios y es evidencia del amor tan grande que el Señor tiene para nosotros. Pero con el tiempo, a veces cuando perdemos ese primer amor, empezamos a dejar de ver en estas cosas que son evidencia del amor de Dios. Dejamos de ver realmente la bondad de Dios por medio de todo esto que el Señor ha dejado para suplirnos. Y fíjese que el enemigo es tan astuto que empezamos a dudar de la bondad y del amor de Dios. Empezamos a dudar que Dios está ahí y el Señor siempre está con nosotros, para nosotros, con nosotros, para suplirnos de toda su bendición. Fíjese que nosotros deberíamos de darle gracias a Dios por todos los buenos regalos que recibimos día con día, por toda la bendición que recibimos día con día, y deberíamos de pedirle de las cosas que necesitamos, ya que Dios, nuestro Dios, es un Dios bondadoso, es un Dios bueno, que nos da, que da regalos a sus hijos. Y eso, como le decía, incluye la sanación, la protección, la paz, la sabiduría. Pero fíjese que eso nos muestra que nosotros no debemos de preocuparnos ya de esas cosas, sino que simplemente recibirlas, vivirlas, confiados en que el Señor lo tiene para nosotros. Fíjese que una de las otras formas que nosotros vemos el amor y la bondad de Dios es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz para nuestros pecados y lo levantó de la muerte. Eso significa que ya no más nos tenemos que preocupar de nuestros pecados o de la muerte, sino que al contrario, tenemos que vivir confiados, sabiendo que nuestro Dios nos va a proveer en todo momento. Yo sentía muy fuerte en mi corazón que hay personas que están pasando por momentos duros económicos, pero déjame decirte que en la misericordia de Dios, el amor y la bondad de Dios incluye suplirnos para nuestras necesidades, y es algo de que ya no nos tenemos que preocupar, sino que estar confiados de que Él tiene para suplir nuestras necesidades. Y acuérdese que Dios es bueno, Dios es bondad, entonces Él puede suplirnos. Fíjese que en Gálatas capítulo 5, 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y esos frutos están en nosotros porque son el Espíritu de Dios. Se da cuenta cómo Dios, todo lo que Él es amor, es bondad, es misericordia, pero incluye la fe. Y nosotros tenemos que inyectar esa fe, tenemos que mantener esa fe, mantenernos firmes en esa fe para recibir de todo lo que el Señor ya tiene para nosotros, de todo lo que el Señor ya creó para nosotros. Y esos problemas económicos en el nombre de Jesús se tienen que ir, porque Dios es grande, es bendición, Dios es bondad, es amor, y incluye darnos todo lo que nosotros necesitamos. Fíjese que otra forma que vemos la bondad y el amor de Dios, en Romanos 5:8 dice que Dios nos amó, que aun cuando todavía éramos pecadores, Él dio a su Hijo, a Cristo Jesús, para que muriera por nosotros. Ahí vemos el amor y la bondad de Dios, que siendo aún pecadores, dio a su único Hijo a morir por nosotros. Pero es algo que nosotros entendemos más, y con el tiempo empezamos a flaquear también en pensar que a su único Hijo lo dio a morir por nosotros, y tenemos que nosotros estar constantes pensando y viendo en las maravillas, en el sol que el Señor creó, la luna que el Señor creó. Fíjese que cuando sus hijos israelitas andaban por el desierto, el Señor les proveyó de columnas de fuego, el Señor les dio nubes, el Señor les dio carne. Fíjese que les proveyó todo, teniendo nada. En medio del desierto les proveyó agua, les proveyó qué comer, les proveyó hasta luz para guiarlos. Fíjese qué bendición, cómo el Señor se manifestó con poder y gloria en medio de su pueblo. Pero
Él es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra. Entonces, Él nos va a seguir proveyendo. Él va a seguir mostrando de su bondad y de su amor para con nosotros, que aún cuando éramos pecadores, dio a su único hijo a morir por nosotros. Cuánto más ahora que ya estamos en su familia, que ya somos parte de su familia, que somos sus hijos, el Señor nos va a seguir proveyendo. Pero tenemos que seguir confiados, confesando y manteniéndonos, creyendo que Él es bondad y que Él es amor y que eso es para nosotros. En el Salmo 103, versículo 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjese que nosotros nos olvidamos en el transcurso de nuestro caminar en el Evangelio que hay beneficios de parte de Dios para con nosotros, que nosotros estamos para recibir sus beneficios, estamos para recibir sus bendiciones y sus promesas. Todas esas bendiciones, todos esos beneficios son promesas de parte de Dios que nos pertenecen como hijos suyos que somos. Somos coherederos juntamente con Cristo Jesús y somos parte de su familia. Por lo tanto, el Señor provee y el Señor bendice. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hablábamos que la evidencia del amor y de la bondad del Señor era sanación, protección, paz, gozo, fuerza, sabiduría y muchas otras cosas. Fíjese que acá leemos en el Salmo 103, capítulo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, perdona tus pecados, los míos también, el que sana todas tus dolencias. La sanación es parte del regalo de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y formamos parte de la familia de Dios, es un beneficio para nosotros, es una evidencia del amor y de la bondad de Dios para con nosotros. Es una evidencia de que Él está constante, que su pacto está en pie con nosotros, que su bendición está en pie con nosotros. En el verso 5, Salmo 103, verso 5, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjese que Él sacía de bien nuestra boca, nos da lo que necesitamos, nos da nuestros alimentos, nos da todo lo que nosotros necesitamos para mantenernos fuertes y estar aquí en este mundo. Pero fíjese que también, acuérdese que la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, lo espiritual. Lo que el Señor nos da espiritual sacía nuestra boca, sacía nuestra alma, nuestro espíritu y nos mantiene. Y es parte de la bendición, de esa bondad y de ese amor de Dios para con nosotros. Y esa provisión está constante con nosotros. El Señor no se ha olvidado de todos esos beneficios que Él ha ofrecido en su palabra para nosotros, todas sus promesas. Nosotros constantemente tenemos que estar meditando sobre las promesas y la bendición de Dios que Él nos ha ofrecido y que nos las ha dejado, porque el enemigo trata de venir y poner duda en nuestro corazón, en nuestra mente, de dudar que Dios todavía esté en pie con todas esas bendiciones que ha dejado para nosotros. Él trata de distraernos de pensar en la bendición que Dios tiene y que empecemos a pensar que estamos solos en este mundo, que no hay nadie quien pueda ayudarnos, pero el Señor está constante y el Señor quiere seguir proveyendo en todo lo que necesitemos, en sanación, paz. Hay personas que están atormentadas. La paz del Señor tiene que estar con nosotros porque es parte de los regalos por la bondad y el amor de Dios. En el verso 5, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. El Señor está en control de todo lo que necesitamos y el Señor siempre está ahí para con nosotros. En el Salmo capítulo 25, versículo 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Verso 10,
Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Fíjese que esa bondad dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Fíjese que el Señor nos enseña, nos adiestra, el Señor nos dirige para que vayamos y aprendamos a caminar como Él es. Él quiere que seamos como Él es. Esa enseñanza es la que nos guía para llegar hasta la sabiduría, pero es parte de la bondad y del amor del Señor. Entonces, todo lo que Él hace es para nuestro beneficio. Todo lo que Él hace es para darnos de sus promesas y de su bendición que Él tiene preparadas para nosotros. No las va a hacer, no las va a preparar, ya están hechas para nosotros. Nosotros simplemente tenemos que agarrar lo que nos pertenece, porque fíjese que la Biblia fue escrita hace muchos años. Todo eso quedó para nosotros, para que nosotros agarráramos. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos agarrando, obteniendo todos los regalos y toda la bendición que Dios tiene para nosotros, que es evidencia del amor y de la bondad del Señor. Entonces, tomemos de lo que nos pertenece, hagámoslas nuestras, caminemos sobre esas promesas, sobre esa bendición, caminemos y agarremos esa sanidad, confesemos esa protección de Dios, confesemos la paz de Dios, confesemos el gozo de Dios, confesemos que estamos fuertes en Él y caminemos con la sabiduría y todas esas otras bendiciones que el Señor tiene. Cuando nosotros estamos constantes, recordándonos que todo lo que hay para nosotros es bendición, que lo que el enemigo está diciendo a nuestras vidas es mentira, Él ya no va a poder seguir insistiendo, haciéndonos creer que Dios es malo, haciéndonos creer que Dios ya no tiene para darnos sus bendiciones, que ya de este punto hacia adelante. ¿Se da usted cuenta que siempre que pensamos en el futuro, pensamos en un futuro incierto? Que no sabemos qué viene para el futuro, no sabemos qué vamos a hacer en el futuro, cómo vamos a cubrir nuestras necesidades. El Señor estaba ayer con nosotros, está hoy y va a estar en el futuro, pero el enemigo siempre pone temor. Pero hemos dicho que Dios es un Dios bondadoso, que da buenos regalos a sus hijos, que por lo tanto no nos tenemos que preocupar ya de lo que vamos a comer, que vamos a beber, de lo que nos vamos a vestir, sino que tenemos que confiar en la bondad y el amor de Dios, que Él ya tiene todo para suplirnos y para bendecirnos. Capítulo 25, Salmo 25, verso 8, 9 y 10. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Fíjese cómo el Señor enseña, cómo el Señor adiestra para que sigamos en nuestra carrera y estemos listos, esperando por Cristo Jesús. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Se da cuenta cómo la palabra constantemente nos está diciendo que todas las sendas de Dios son misericordia y verdad? Y se da cuenta que eso es lo que nosotros empezamos a dudar y empezamos a caminar en duda, empezamos a caminar en incredulidad, pensando que ya no nos va a ayudar, que ya no vamos a tener, que todo se nos va a terminar, que va a haber escasez para nosotros en el futuro. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos olvidemos de la bondad, del amor del Señor, de su misericordia, para que empecemos a enfocarnos en escasez, empecemos a enfocarnos en lo que no vamos a tener. En el libro de Nahum capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Fíjese, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en Él confían. ¿Qué nos dice esto? El Señor quiere que nosotros confiemos en Él para Él poder venir y ayudarnos en el día de la angustia y darnos fortaleza. Cuando nosotros lo conocemos a Él,
Cuando nosotros confiamos en Él, el Señor puede venir y el Señor puede actuar, porque Él sabe que estamos en fe, confiando en que Él lo va a hacer. Entonces el Señor respalda esa fe. El Señor actúa, nosotros activamos su poder conforme la fe que nosotros hablamos, conforme la fe que nosotros caminamos. Entonces tenemos que estar confiados en Él, sabiendo, estando totalmente convencidos que el Señor tiene poder y que el Señor en su bondad, en su misericordia y en su amor siempre está ahí para suplir en el momento de la angustia y siempre nos da fortaleza para que salgamos de todas esas situaciones. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Fíjese que estaba yo leyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 25, y dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos fe, tenemos confianza en el Señor, tenemos la palabra del Señor. Tenemos que retener la palabra del Señor hasta que Jesucristo vuelva y regrese. Entonces, ¿cómo vamos a retener nosotros esa palabra? Cuando nosotros hablamos fe, cuando nosotros hablamos de la bondad y del amor de Dios, reconocemos que todo lo que vemos es parte de la bondad del Señor y confesamos que Dios es bueno. Confesamos que Dios es bueno en nuestras vidas y que ha sido bueno. Usted se dará cuenta en personas cuando usted a veces platica con alguien y dan a entender que lo que tienen, lo tienen porque lo han hecho, por su profesión, por lo que hacen, por su trabajo. He trabajado muy duro para hacer. Fíjese que esa no es la forma que nosotros tenemos que hablar. Cuando nosotros hablamos, gracias Señor, fíjese que le estoy comentando a alguien que gracias a la misericordia de Dios, gracias a la provisión de Dios, pude hacer mi casa. Lo que tengo, lo tengo por la bondad y la misericordia de Dios. Eso es retener lo que ya tenemos. Estamos en espera de Jesucristo, en el regreso de Jesucristo, y estamos reteniendo, estamos confesando que gracias a la bendición de Dios tenemos. A mí me impactó mucho una conversación con unas personas cristianas que una vez fui a visitar, una casa muy linda, muy grande, y nos sentamos a platicar en su sala, y lo primero que dijeron fue: gracias a la bendición de Dios, cuando el Señor nos proveyó, pudimos hacer esta casa. Para mí fue impactante, para mi corazón fue impactante ver cómo testificaban y cómo ponían a Dios en alto, de que por medio de Dios, por la bendición de Dios, por lo que Dios les proveyó, pudieron hacer esa casa tan linda. Y eso mostró a mi corazón que no había orgullo en ellos ni vanagloria, que no había en ellos la intención de decir por lo que yo he hecho, por el trabajo que yo he hecho, por lo inteligente que soy. Impresionó tanto mi corazón y dije, qué bendición. Y lo que pude ver fue la palabra de Dios implantada en sus corazones, y me impactó tanto que eso pasó hace muchos años y siempre recuerdo, porque como la pareja sentados, los dos se vieron y dijeron, cuando el Señor nos proveyó para comprar esta casa, pudimos hacer esta casa porque Dios nos bendijo y fue como la hicimos. Eso es retener la palabra del Señor y no vanagloriarnos y empezar a confiar en lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Se da cuenta cómo el Señor lo que quiere es que retengamos la enseñanza y que la pongamos en práctica en nuestro diario vivir? Que no nos envanezcamos, sino que reconozcamos la bondad y el amor de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese cómo es algo muy importante que guardemos la palabra del Señor. Cuando guardamos la palabra del Señor, estamos guardando fe, estamos creyendo en Él, estamos confesando que Dios es grande,
que Dios es poderoso, confesamos de la bondad y del amor de Dios, que es por medio de lo que nosotros somos bendecidos, que es la evidencia de la bendición de Dios para nosotros, como el Señor nos va proveyendo, nos va dando, nos va enseñando y nos va guiando. Y cuando nosotros confesamos que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios nos ha guiado, que Dios nos ha ayudado hasta el día en el que estamos y que nos va a ayudar en el futuro, estamos guardando su palabra y no estamos negando su nombre, estamos dándole gloria, alabanza y adoración a Él. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Especialmente en estos últimos días, si usted se da cuenta, el enemigo anda confundiendo a mucha gente. En estos tiempos hay mucha gente confundida, ya no saben ni qué creer. El enemigo ha puesto palabras de mentira, confundiendo a la gente para que la gente ya no crea que Dios es bueno, que Dios es amor, que hay bondad en Él y que hay provisión en Él. Entonces nosotros tenemos que compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios nos ha proveído, que no es por nuestro propio esfuerzo, sino que por la bondad y el amor de Dios. Entonces estamos guardando su palabra y estamos testificando. Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Miren qué bendición. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Mire qué bendición. El Señor está en control de todo. Nosotros simplemente no meditamos en la palabra y allí es donde empezamos a flaquear y empezamos a dudar. Porque el Señor acá, mire, Salmo 145, versículo 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Cuáles son sus obras? Todo su trabajo, todos los movimientos que Él hace para nosotros, todo lo que Él da para nosotros, todo lo que Él hace por nosotros, y todo es con misericordia. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Fíjese que si el Señor está cercano a nosotros, es porque Él siempre quiere dar de su bondad y de su amor para nosotros. Es porque Él siempre está poniendo atención a nuestras necesidades. Cumplirá el deseo de los que le temen. Cuando Él cumple nuestros deseos, está compartiendo de su bondad y de su amor, está compartiendo de su misericordia y de todo lo que le pertenece. Fíjese que Él creó el cielo y la tierra, todo le pertenece a Él y Él quiere darnos, suplirnos de todo lo que Él tiene. De esta forma Él cumple los deseos de nuestro corazón. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¡Qué bendición! El Señor, la misericordia del Señor es grande. El Señor es grande y misericordioso, y nosotros simplemente tenemos que estar constantes meditando en esto, creyéndolo, haciéndolo nuestro y caminando sobre la bondad y el amor de Dios. En el Salmo 107, versículo 1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Señor constantemente nos lo está recordando en su palabra. Dígalo los redimidos de Jehová, los que han redimido, los que ha redimido del poder del enemigo. Ahí vemos la bondad y el amor de Dios. Él nos redimió del poder del enemigo. Él nos ha ayudado. Dios es bueno y por lo tanto tenemos que darle alabanza y tenemos que darle gloria. Esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido o ha hecho a Jesucristo su Señor y su Salvador. Yo quisiera preguntarte esta mañana si te gustaría hacer esta oración junto conmigo para que tú puedas abrir tu corazón a Él, puedas recibirlo, confesarlo y puedas empezar a experimentar de la bondad, del amor de Dios y de toda la bendición. Fíjese que acá en el Salmo 107, verso 2, dígalo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, Él nos redime del poder del enemigo. Es muy importante
hacer esta oración y ser parte de la familia de Dios, yo quiero pedirte que tú seas ese valiente y que tú recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y hagas una reservación en el cielo. Repite después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Por favor, comparta este programa para que otros puedan venir a la presencia del Señor y puedan escuchar su palabra. Gracias por haber estado en sintonía. Será hasta mañana. Bendiciones.